haces todo bien, pero no te sientes mejor. Este episodio no va de una decepción silenciosa, no es una caída, no es un error grave, no es una crisis visible, va de algo mucho más desconcertante. Hacer lo correcto durante años y no sentir alivio. Porque nadie te prepara para esto. Te dicen que si te esfuerzas, que si maduras, que si te responsabilizas, que si trabajas en ti, que si corriges tus errores, que si aprendes de lo que has vivido, algo dentro se ordena. Y te prometen que llega la calma, que aparece la paz, que un día te levantas y dices, vale, ahora sí. Sin embargo, puede que estés escuchando esto desde un sitio muy diferente, un lugar donde tu vida no está mal, donde no hay grandes incendios, donde cumples con lo que toca, donde eres funcional, resolutivo, admirable para otros. Pero por dentro hay una sensación constante de desgaste, una tensión de fondo, un estar siempre sosteniendo algo, y eso confunde mucho. Porque cuando alguien sufre de forma evidente, el sufrimiento se entiende. Pero cuando alguien hace todo bien y aún así no se siente bien, aparece una duda corrosiva, que es el problema debo ser yo. Y ahí empieza el autoengaño más peligroso. Creer que el malestar significa que no has hecho suficiente, que no has entendido algo importante, que todavía falta una pieza más del puzzle. Este episodio importa porque va justo contra esa creencia. La creencia de que el bienestar es la recompensa natural por portarte bien contigo mismo y con la vida. La creencia de que el sufrimiento es siempre señal de fallo. La creencia de que si algo no mejora es porque no estás aplicando bien lo aprendido. Pero la verdad es otra y es incómoda. Hay personas que no están mal por lo que les falta hacer, sino por lo que llevan demasiado tiempo haciendo. Hay personas que no se sienten peor por irresponsables, sino por vivir en un estado constante de corrección interna. Hay personas que han convertido la mejora personal en una forma elegante de no parar nunca. Y puede que tú seas una de ellas, y yo he sido una de ellas durante mucho tiempo. Puede que hayas aprendido a funcionar tan bien que ya no sabes cómo descansar sin sentir culpa. Puede que hayas desarrollado una identidad basada en cumplir, en adaptarte, en entender, en sostener y responder. Y que esa identidad ya no te deje espacio para sentirte en casa dentro de ti. Porque hay una confusión clave que casi nadie señala con claridad. No todo lo que parece madurez es integración emocional. No toda disciplina nace del amor propio. Y no toda responsabilidad conduce a la paz. A veces, hacerlo todo bien no es una expresión de salud, es una estrategia de control, una manera de reducir el riesgo, de evitar el conflicto interno o externo, de no tocar emociones. Y cuando esa estrategia se alarga durante años, el precio no es un colapso inmediato. El precio es un cansancio fino, constante, difícil de explicar, como esa lluvia que parece que no te va a mojar y que acabas empapado. Una sensación de vivir siempre un poco apretado por dentro. Este episodio no es para desmontar la responsabilidad, es para separar la responsabilidad de la autoexigencia, es para distinguir entre vivir con valores y vivir vigilándote, porque puedes haber construido una vida concreta, pero no una vida habitable. Si esto te resuena, no es casualidad. No estás roto, no estás fallando, no eres ingrato ni incapaz de valorar lo que tienes. Puede que simplemente estés usando herramientas que un día te salvaron, pero que ahora ya no te permiten vivir mejor. De eso va este episodio, de mirar de frente una verdad que incomoda, pero que libera. Hacer lo correcto no siempre te acerca a sentirte en paz. Y a lo mejor el siguiente paso no es hacerlo aún mejor, sino entender para qué llevas tanto tiempo haciéndolo ahí. Vamos con unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Escúchalas con atención, aprovecha para darle a seguir, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas, y volvemos enseguida. No necesitas un traductor nuevo cada vez. Necesitas un socio lingüístico, alguien que conozca tu tono, tu sector y tus estándares, que trabaje con criterio, con confidencialidad y con continuidad. Eso es lo que hacen en ITA Traducciones. Se integran en tu flujo de trabajo para que el idioma deje de ser un problema. Hay menos fricción, menos revisiones y mucha más tranquilidad. ITA Traducciones es la traducción profesional para empresas que valoran su tiempo. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y vamos a tener una charla incómoda sobre algo que a lo mejor nunca te han contado con esta claridad. ¿Por qué hacerlo todo bien no te ha hecho sentir mejor? Si eres un oyente habitual, gracias. Gracias por tu tiempo y por tu amistad. Y gracias por volver una vez más a este espacio. Y si eres nuevo aquí, quiero darte personalmente la bienvenida. Que hayas escogido este episodio me dice mucho de ti. Me dice que quieres entenderte mejor, que no te conformas con la superficie y que buscas vivir más ligero.
Yo soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias, empresario, formador y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo en habla hispana. Y sé que hay cosas sencillas que tú y yo podemos hacer basándonos en la investigación y el sentido común que nos ayudan a crear una vida mejor. Quiero que empieces con una escena que no tiene nada de especial. No hay drama, no hay trauma implícito, ni T grande ni T pequeña, no hay un antes y un después claro. Es un día cualquiera. Te levantas, haces lo que toca, cumples con lo previsto, atiendes responsabilidades, respondes mensajes, tomas decisiones, resuelves problemas pequeños y medianos. No pasa nada grave. No fallas de forma evidente. Si alguien te mirara desde fuera, pensaría que todo está razonablemente bien. Pero mientras haces todo esto, hay una sensación que no se va. No es una tristeza profunda, no es una ansiedad aguda, no es depresión en el sentido clásico. Es otra cosa, es una tensión de fondo, es una especie de cansancio que no se arregla durmiendo. Es la sensación de estar siempre un poco apretado por dentro, como si nunca acabaras de soltar del todo. Sigues haciendo, sigues funcionando, sigues cumpliendo, y en algún momento del día aparece una pregunta que no sueles hacer en voz alta, porque no queda bien ni siquiera contigo mismo. ¿Por qué si estoy haciendo todo lo que se supone que hay que hacer, no me siento mejor? Que es una pregunta peligrosa, no porque sea incorrecta, sino porque suele llevar a la conclusión equivocada. La conclusión habitual es, hay algo que estoy haciendo mal, no es suficiente, tengo que esforzarme más. Y ahí empieza un bucle que puede durarte años. Para entender lo que te pasa hay que ir a un punto concreto, el momento en el que hacerlo bien dejó de ser una conducta y pasó a ser una identidad. Y al principio no tenía nada de malo. Cumplir, adaptarte, esforzarte, aprender, mejorar, todo eso te ha ayudado a avanzar, te ha dado una estructura, te ha dado reconocimiento y conocimiento, te ha dado una sensación de control en contextos donde no lo tenías. Pero poco a poco, casi sin darte cuenta, esa forma de funcionar deja de ser algo que haces y pasa a ser algo que eres. Ya no eres alguien responsable que a veces cumple, eres el responsable, el que puede con todo, el que no falla, el que entiende, el que se regula. Y cuando una identidad se construye así, el margen de maniobra desaparece. Porque si no cumples, no es que hayas tenido un mal día, es que te tambaleas por dentro. Así que no es un error puntual, es una amenaza a tu valor. Y aquí aparece el primer problema serio, que es que empiezas a vivir vigilándote. Te observas, te corriges, te ajustas. No desde la calma. Recuerda que el desde dónde es súper importante y no es desde la calma, es desde la necesidad de no salirte del papel que te sostiene. Y todo eso a lo largo del tiempo genera un desgaste profundo, aunque fuera todo parece estar bien. Te propongo una herramienta práctica. Pregúntate con sinceridad brutal qué parte de tu valor personal depende de hacerlo bien. No de hacerlo bien una vez, sino de mantener ese estándar de forma constante, porque ahí es donde empiezas a ver el precio real. Y te conviene desmontar una confusión súper común. Responsabilidad es responder a lo que la vida te plantea desde la adultez. Autoexigencia es vivir en un sistema interno de evaluación permanente, no de evolución, de evaluación permanente. La responsabilidad te ordena, pero la autoexigencia te aprieta. La responsabilidad te permite equivocarte, corregir y seguir. La autoexigencia convierte cada error en un juicio sobre ti. Hay muchas personas que creemos que si bajamos la exigencia nos vamos a convertir en personas mediocres, perezosas, irresponsables. Pero es al revés. A mí me ha pasado y a ti te puede pasar también. Cuando se afloja esa exigencia neurótica, aparece una responsabilidad más limpia, más conectada con el sentido y menos con el miedo. Porque una gran parte de tu esfuerzo no está dirigido a vivir mejor, sino a no sentir determinadas cosas. Vergüenza, culpa, miedo a decepcionar, sensación de insuficiencia. Desde fuera puede parecer disciplina, pero desde dentro es una contención emocional. Hay un fundamento psicológico sencillo, que es que el sistema nervioso aprende a asociar error con amenaza, cuando en algún momento equivocarse tuvo unas consecuencias emocionales fuertes. Y a partir de ahí la corrección constante no busca bienestar, busca seguridad. Te propongo que observes cuándo te exiges más justo después de sentirte vulnerable, porque ahí no estás siendo responsable, ahí te estás defendiendo. Y hay una cosa que no se suele explicar con claridad suficiente. El cuerpo no se regula porque tu vida tenga sentido lógico. Se regula cuando percibe seguridad. Puedes tener razones impecables para estar tranquilo y aún así vivir en alerta todo el rato.
Puedes haber hecho todo bien y seguir tenso, porque la calma no llega cuando cumples expectativas, sino cuando tu sistema interno deja de anticipar ese peligro. Muchas personas funcionales viven anticipando problemas, reacciones, decepciones, conflictos, no de una forma consciente, sino como algo que está en el fondo, como un ruido de fondo que está ahí todo el rato, y por eso les cuesta descansar. Por eso parar les genera inquietud, y por eso el silencio a veces les molesta más que el ruido. No porque no sepas descansar, sino porque cuando paras, desaparece esa estructura que te mantenía a salvo. Date cuenta en qué momentos te resulta más difícil no hacer nada. Y no busques cambiarlo, solo obsérvalo, porque ahí hay una información clave sobre cómo utilizas la actividad para tapar cosas. Y aquí entramos en un terreno delicado, porque mejorar está bien, claro que sí, crecer está bien y aprender está bien. El problema aparece cuando la mejora se convierte en una obligación constante, en una carrera sin una meta clara, en una sensación de que nunca es suficiente. Cuando cada avance viene acompañado de un nuevo todavía deberías más, la mejora deja de ser expansión y empieza a ser huida. Huida de la sensación de no ser suficiente ahora, tal como eres. Y entonces no mejoras para vivir más pleno, sino para no sentir incomodidad contigo mismo. Al principio no se nota, porque por fuera todo parece crecimiento, pero por dentro se va acumulando una fatiga súper concreta, la de no poder descansar nunca de ti. El punto de inflexión no suele ser hacer algo radicalmente diferente. Suele ser dejar de usar las mismas herramientas para todo. Hacerlo bien te ayuda a sobrevivir, te dio estructura, te dio un lugar. ¡Perfecto! Pero ahora puede que necesites algo diferente. Permitirte estar sin evaluarte constantemente. Y no es dejarte caer, no es irresponsabilidad, no es abandono. Es pasar de la corrección permanente a la presencia. Vamos a lo que sí podemos hacer, a lo que sí nos puede ayudar ahora. Dejar de preguntarte todo el rato si estás haciéndolo bien y empezar a preguntarte cómo estás realmente. Te propongo que durante los próximos días, cuando notes una tensión interna, no intentes mejorarla, no la optimices, no la analices, nómbrala y quédate ahí unos segundos, más del tiempo habitual. Porque ese gesto es pequeño, pero si lo haces muchas veces empieza a desactivar el bucle. Porque el problema nunca ha sido que no supieras hacerlo bien. El problema es que llevas demasiado tiempo haciéndolo sin preguntarte a qué precio. Puede que no necesites hacerlo mejor. Puede que necesites dejar de tratarte como un problema que corregir. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de tener una vida mejor. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.